Bienvenidos al webinar de BN América sobre el hidrógeno verde. En un minuto más comenzará la presentación. Bienvenidos. Damos inicio a la presentación de BN América sobre el hidrógeno verde en Latinoamérica. Este evento cuenta con la participación de Ana Paola Minervini, gerenta de desarrollo de negocios de Enel Green Power, Andreas Eisfelder, líder de nuevos negocios de energía para Latinoamérica en Siemens Energy, y Luis Díaz Granados, consultor senior en Inicio. Todos ellos participarán en un panel moderado por nuestro director de contenido, César Iliano. Pero antes, un breve repaso sobre el avance del hidrógeno verde en la región. La electrificación de las economías avanzadas está en pleno desarrollo, pero quedan áreas como la industria química, la generación de calor para ciertas industrias pesadas y el transporte pesado en las que el uso directo de electricidad o de baterías resulta inviable. El uso de hidrógeno verde en estos procesos se presenta como la mejor alternativa y promete convertirse en un mercado de miles de millones de dólares anuales hacia mediados de la década. A fines del 2020, Chile presentó su Estrategia Nacional de Hidrógeno, que busca en una primera etapa alcanzar 5 gigavatios de capacidad de electrólisis para el 2025 y convertir a Chile en uno de los principales exportadores de hidrógeno para el 2050. Como parte de la estrategia, se iniciará el diseño de un marco regulatorio y normativo para el sector. Uruguay es el país sudamericano con mayor penetración de energías renovables en su matriz eléctrica, con un 98%. Su gobierno prepara un concurso público para el primer proyecto piloto de producción de hidrógeno. Será un mix público-privado en el que el Estado aportaría beneficios en el precio de la energía y algunas exoneraciones fiscales. Sería una inversión en el orden de los 8 millones de dólares. Paraguay también quiere aprovechar sus excedentes de generación, ya que es el país con mayor generación per cápita gracias a las inmensas represas binacionales Itaipú y Yacyretá, además de su potencial para generación solar fotovoltaica, que, de acuerdo con reciente legislación, puede ser operada por privados. Otros países de la región han manifestado interés en incorporarse a la ola del hidrógeno, pero se encuentran en etapas muy preliminares. En Trinidad y Tobago, la local New Gen Energy encomendó un estudio de factibilidad para un proyecto de producción de hidrógeno a partir de energías renovables y del calor excedente de las centrales térmicas a gas de ciclo abierto que operan en ese país. Colombia también está dando sus primeros pasos en la carrera del hidrógeno verde. Recientemente inició un despliegue masivo de infraestructura de generación eólica y solar y acumula una importante cartera de proyectos aprobados por la Unidad de Planeación Minero-Energética que hoy no tienen contratos de venta de energía y que podrían dar viabilidad a una industria del hidrógeno verde. A nivel global, Europa cuenta con el 55% de los proyectos de hidrógeno anunciados. En Latinoamérica, esta década servirá para darle forma a la industria, con proyectos piloto y la creación de un mercado doméstico enfocado principalmente en abastecer al sector de transporte. El mercado debería despegar a partir del 2030, año en que Japón comenzará a importar amoníaco verde desde Chile. Ahora los dejo con nuestro director de contenido César Iliano, quien moderará una charla con Ana Paola Minervini, gerenta de desarrollo de negocios de Enel Green Power, Andreas Eisfelder, líder de nuevos negocios de energía para Latinoamérica en Siemens Energy, y Luis Díaz Granados, consultor senior en Inicio. César. Muchas gracias, Sebastián, por la introducción. Le pido por favor a los panelistas que enciendan los micrófonos y las cámaras, así podemos empezar con el debate.
días. Hola a todos, ¿estamos todos? Hola y buen día a todos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Quería un poco iniciar el debate comentando un poco lo que estamos viendo en Beneamérica ya hace algunos meses que estamos escribiendo y viendo lo que está ocurriendo con hidrógeno verde. Lo que nuestro equipo editorial está viendo ahora es parecido un poco a lo que ocurría hace 10 o 15 años con las renovables, cuando había un grupo de empresas grandes que empezaban a ver que en Latinoamérica iba a suceder algo similar a lo que pasaba en Europa y en otras latitudes. Pero obviamente había resistencia, había comentarios sobre dudas sobre la continuidad de las renovables en las matrices, también un poco de resistencia por toda la industria de combustibles fósiles, pero claramente eso fue quedando atrás y la realidad se impuso, ¿no? Se impuso un poco por la brutal caída de los precios, obviamente, de las tecnologías y también, digamos, por la cintura de varios gobiernos de la región de darle espacio a las renovables, ¿no? En las subastas y demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el hidrógeno es que empieza a pasar algo similar. Empezó hace unos 2 años, era difícil encontrar algo escrito o reportes sobre hidrógeno en la región y ahora hay cada vez más movimiento, seminarios, webinars, papers y obviamente pilotos y anuncios de inversiones. Ahora, nuestra visión sobre esto es que el hidrógeno tiene como una pequeña ventaja respecto al ingreso de las renovables hace una década o un poco más de una década, porque ya hay buena parte del trabajo hecho en sentido de que los renovables que son clave para el hidrógeno verde ya están en la región, ya hay cuotas, hay subastas solamente para renovables, entonces tiene como el primer paso dado, pero bueno, obviamente sabemos que América Latina tiene también una historia de que grandes olas de inversión que iban a suceder por distintos problemas políticos, económicos, a veces no terminan siendo tan rápidos como se podría hacer. Entonces, quisiera empezar el debate preguntándoles cómo lo ven ustedes, si realmente creen que en el caso de hidrógeno verde vamos a ver acontecimientos y una velocidad de toda esta tendencia más rápido o que va a ser más rápida de lo que se puede calcular ahora, o si ven una traba en el camino. Quisiera empezar con Ana Paola. Bueno, hola César, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mira, como se ha comentado durante la presentación, creo que en este momento estamos viviendo un nuevo renacimiento del hidrógeno, porque el hidrógeno, como sabemos, es un elemento que se utiliza ya. Lo que está cambiando efectivamente es la atribución que les está dando, porque le está dando una atribución verde gracias a la producción a través de la energía renovables. Ahora, como comentaste tú, claramente la penetración de esta tecnología va de mano con dos elementos principales, el incremento de la demanda y una reducción del gasto de producción del hidrógeno verde, ¿no? Y en este sentido yo creo que los dos elementos ya están bastante activos en el mercado, porque primero, el hidrógeno verde está en la agenda política de prácticamente todos los gobiernos, bueno, de muchos gobiernos, muchos países de la Unión Europea y también en Latinoamérica, como Chile, que ha empezado esta carrera con mucho entusiasmo, y al mismo tiempo la energía renovable, que como comentaste ya está a un nivel bastante competitivo en algunos de estos países, como por ejemplo en Chile. Por lo tanto, yo creo que si estos dos, si sobre todo la parte de incremento de la demanda, o sea, de la parte de incentivos sobre el lado de la demanda, que van de mano con un consenso político que necesita estar en el país por el marco regulatorio, esto seguramente va a permitir una aceleración y una penetración mucho más rápida, así como hemos visto con la renovables y con la batería en tiempo aún más reciente, y como pasado con las estimaciones que se hacían hace algunos años con las renovables, yo creo que cada año iremos actualizando esta estimación a la alza, porque lo hecho van a demostrar que este proceso está pasando mucho más rápidamente de lo que se puede pensar hoy día. Muchas gracias. Luis, ¿cómo lo ves? Pues Ana Paola ya hizo un muy buen resumen de los principales drivers de por qué pensamos, y pues pensamos también desde inicio y personalmente yo, que los tiempos del desarrollo del hidrógeno van a ser más rápidos de lo que parece en este punto.
Agregaría a lo que dice Ana Paola un punto adicional que me ha parecido muy curioso y es algo que hemos oído de muchos de nuestros clientes en Latinoamérica. Llegan las empresas y nos dicen, no queremos que nos pase lo que nos pasó con las renovables, que entramos tarde en el mercado. Entonces, este hecho está haciendo también, es un empujón adicional que está haciendo que tanto el sector privado, pero también los países estén desarrollando y estén intentando avanzar más rápidamente en esto para no quedarse atrás, para ser los primeros. Y es muy curioso porque también se ha visto, por ejemplo, saliendo un poquito el hidrógeno con los buses eléctricos, que primero llega a Santiago, saca 400 buses eléctricos y luego llegan varias otras ciudades en Latinoamérica y dicen, no nos queremos quedar atrás, queremos movernos. Esta presión, de alguna manera, de la competencia de los competidores también está apoyando a que esto avance. Y también para complementar, está el desarrollo en Europa. O sea, la realidad es que Europa está apoyando desde un punto de vista de política pública para crear demanda, por ejemplo, las obligaciones, digamos, para que hayan reducciones de emisiones en los combustibles en horizontes temporales a futuro. Y por otra parte, pues las altas inversiones, subsidios, programas de investigación, etcétera, que están haciendo que se crezca una demanda ya, pero un crecimiento de demanda ya ayuda a Latinoamérica porque reduce costos de equipos. Al haber más demanda, hay mayor efecto de escala, digamos, en la producción de los equipos, bajan los costos y también potencialmente con todo este tema de la exportación a futuro de hidrógeno. ¿Y cómo lo ven desde Siemens Energy, Andreas? Totalmente de acuerdo con Ana Paola y también con Luis. Creo que estamos todos de acuerdo en este punto. Y César, lo que tú preguntaste es muy interesante. Vamos a subestimar nuevamente la llegada de una nueva industria. Y yo estoy de acuerdo con los otros panelistas que esta vez yo creo que el sector, los actores están más preparados, están más pendientes de este desarrollo. Por otro lado, en cuanto a las expectativas, yo creo que lo que se refleja, por ejemplo, en el reporte de McKinsey que vimos al inicio de la conferencia de hoy, es bastante acertado. Y en ese sentido, eso es una diferencia con las energías renovables, porque en su momento incluso las proyecciones del crecimiento no reflejaban en la realidad. Yo creo que ahora con la economía del hidrógeno, yo pensaría que las estimaciones de crecimiento para decir 5 gigawatts de electrolizadores en Chile hasta el año 2025, sea ya en operación o en construcción, es bastante realista. Y en ese sentido yo creo que las proyecciones van a ser más en línea del desarrollo de mercado que vamos a ver. Pero también importante qué podemos hacer desde América Latina en ese sentido. Yo creo que Luis mencionó un ejemplo interesante, los 400 buses de batería eléctricos. Ahora falta que generamos más demanda desde la región. Faltaría que Santiago sacaría ahorita una licitación de 400 buses en base de hidrógeno para generar esta demanda. Yo creo que eso es lo que va a ser muy importante al inicio ahora para entrar en esta curva de crecimiento que estamos viendo enfrente de nosotros. Interesante. Ahora, buena parte de los clientes de Benaméricas son contratistas y proveedores que venden bienes y servicios a proyectos de todo tipo. Entonces, claramente está quedando claro cuál es la visión y qué es lo que están preparando las grandes empresas, los grandes grupos para la industria del hidrógeno, pero hay mucha gente que está en empresas menores, contratistas y proveedores, que empiezan a preguntarse, ok, quizás, como decía Luis, quizás me llegué tarde al anterior, ¿cómo deberían prepararse? ¿Cuáles son los nichos que van a aparecer? ¿Qué debería estar pensando un contratista proveedor de qué cosas qué oportunidades podrían aparecer para ellos en los próximos 5 o 10 años? Mantengamos el orden, si quieres empezar, Ana Paola. Vale, mira, yo creo que contratistas y proveedores tienen que claramente invertir en conocimiento, en know-how. Primero, crear el capital humano necesario para poder ofrecer soluciones de electrolizadores o en general toda la variedad diferente diseños que se pueden tener de configuraciones de planta, que serán
conectada a la red, off-grid, de diferente escala, ¿no? Y esto un poco para quedarse preparado a la ola que va a venir, porque hoy día tenemos más de 200 proyectos en la carta, ¿no? Anunciados en varios pasos, y si solo una pequeña parte de los planes anunciados por Chile o por la Unión Europea se van realizando, esto claramente va a crear un fuerte empuje en la demanda. De hecho, yo creo que lo que tienen que seguir haciendo es y también hacer sinergia, ¿no? Juntarse para crear competencia integrada, y esto claramente que va a permitir una reducción de gastos, y esta es la razón por la cual yo creo que estamos asistiendo en el mercado a operaciones de M&A de varios actores en la industria que se ponen juntos propio para crear estas colaboraciones y esta sinergia, ¿no? Entonces, oportunidades creo que van a aparecer seguramente, y por lo tanto participar ya en estos proyectos piloto creo que va a permitir a esta empresa de ganar en competición y estar preparado a la ola que va a llegar. Excelente, gracias. Luis. Sí, de acuerdo con Ana Paola, lo primero es capacitarse, hay que conocer de este tema, y otra cosa curiosa que hemos visto que está ocurriendo en la región es que llegan muchas personas a nosotros a decirnos: el hidrógeno suena interesante, o sea, contratistas, empresas pequeñas, cosas de ese estilo. El hidrógeno suena interesante, quiero montar una planta de hidrógeno para mi carro en mi finca, o temas así que pues los que estamos metidos en esta industria de alguna manera sabemos que no funcionan por sí solos. Eso demuestra que hay mucho desconocimiento sobre el hidrógeno y realmente las tecnologías aplicadas, su cadena de valor. Entonces es necesario capacitarse y de esa manera pues van a ser competitivos. Adicionalmente, otro punto importante es que muchas de estas empresas, inversionistas extranjeros que van a venir a Latinoamérica a invertir, y vemos que ocurren muchos de estos proyectos, sí vienen ellos, pero van a contratar mano de obra local, van a aliarse con empresas de ingeniería local, y estas empresas pues tienen toda una oportunidad para entrar a trabajar en estos proyectos. Lo que yo haría si fueran ustedes, pues las empresas, es aparte de capacitarse, empezar a buscar contactos con empresas OEMs, fabricantes de equipos, fabricantes de electrolizadores, y no solo electrolizadores, ¿no? De toda la cadena de valor. Estamos hablando de compresores, tanques de almacenamiento de alta presión, los dispensadores. Hablar con todas estas empresas y empezar a buscar alianzas para posicionarse en su país como los aliados de estas empresas. Finalmente, también está el tema de seguridad, y ahí se va a abrir todo un campo de trabajo, ¿no? Todos los proyectos de hidrógeno pues tienen una temática de seguridad importante. El hidrógeno es muy seguro siempre y cuando se cumplan con los estándares que existen internacionales, pero para esto hay que conocerlos y saber implementarlos. Y ahí se abre toda otra oportunidad, todo otro nicho de trabajo para, por ejemplo, empresas que hacen temas de seguridad y de certificaciones. Bien, gracias. Andreas. Pues para complementar, yo diría que la cadena de suministro de proveedores de servicios, pequeñas y medianas empresas, se tendrían que preparar para la fuerte competitividad que vamos a ver en este sector. Yo creo que aquí ya mencionamos también scalability, economías de escala, que se busca mayor competitividad, y eso es una solicitud que recibo mucho de cómo puede Siemens Energy bajar los costos de los electrolizadores. Y a pesar de que ya tenemos mucho valor agregado in-house, pero dependemos, por supuesto, de proveedores. Y si nos damos la vuelta al mercado, no nos encontramos con muchas opciones en algunos casos y componentes. Entonces, mi expectativa y mensaje sería también prepararse a más competencia y preparar también la competitividad de contribuir al cost out, de lograr en esta fase de desarrollo de la industria. Yo creo que eso también
es clave, más allá de los temas ya mencionados. Sí, me imagino también que van a seguir floreciendo empresas y asociaciones, como hace poco se anunció una en Perú. Imagino que cada vez va a haber más polos donde haya más información o más foros como este. Y también la otra opción es que todos esos proveedores se suscriban a Bene América, se sigan leyendo sobre lo que escribimos para que sigan aprendiendo. Quería pasar un poco a ver, medir un poco cómo ven el avance de los distintos países. Claramente, bueno, Chile fue el que empezó a hacer más ruido con este piloto en el sur, pero obviamente, como mencionábamos en la presentación, ahí está empezando a verse movimiento en varios países. Pero después de Chile, ¿cuáles creen ustedes que serían los países a mirar de cerca que van a empezar a tomarse esto más en serio como política de Estado, empezar a poner cupos en transporte o empezar realmente a dar apoyo de regulación o impositivo para que la industria realmente avance más rápido? Ana Paula. Mira, yo, bueno, como sabemos, el Chile es el país que con más entusiasmo ha entrado en esta carrera, claramente porque tiene condiciones naturales renovables excelentes, ¿no? Tenemos la mejor irradiación solar en el norte, los mejores vento en el sur, ¿no? Y claramente creo que esta es la razón por la cual el país está apostando mucho en esto. Hemos visto, como es comentado al principio de la presentación, que ya hay países como Uruguay que tienen capacidad renovable bastante en la matriz de producción bastante evidente. Entonces Uruguay, Colombia, Perú están ya empezando a hacer su primer piloto. Recientemente hemos visto también que Bolivia ha anunciado que va a hacer una estrategia de hidrógeno. Mira, entre estos países claramente falta un poco mencionar el Brasil, que no está hablando, porque le falta todavía, decimos desde un punto de vista de consenso político, un empuje a la demanda. Pero claramente Brasil tiene seguramente los dos factores necesarios para convertirse en un gran país con este potencial. Por la capacidad renovable, tiene mucho hidroeléctrico, que claramente es una renovable con alto factor de carga, y sobre todo es un continente, ¿no? Es enorme, puede tener una muy grande demanda interna. Por lo tanto, yo creo que también Brasil no apenas se dará cuenta de que no quiere estar atrás, empezará en manera fuerte esta carrera. Bien. Luis. Realmente lo que vemos es que está ocurriendo en muchos países. Países especialmente fuertes que veo con bastante interés. Colombia es uno de ellos, tiene un apoyo gubernamental muy fuerte últimamente. Se está licitando en este momento la hoja de ruta entre el Ministerio de Energía y el BID. Y esta pues va a ser una hoja de ruta que el ministro ha hablado que quiere darle la importancia que se merece. De alguna manera ha estado en conversaciones con el ministro en Chile, ha habido conversaciones entre los presidentes de los países respecto a hidrógeno específicamente. Entonces este es un país al que le veo mucho potencial. Otro muy interesante que tal vez no se había mencionado tampoco es Costa Rica. Costa Rica es uno de los países donde pues, hay uno de los primeros proyectos de movilidad a hidrógeno, ya lleva unos años, es chiquito, es un piloto realmente, pero esto les da un avance muy fuerte y el gobierno está buscando apoyar por una parte, pero más interesante aún hay una asociación de empresas privadas que está avanzando fuertemente en sacar adelante temas de hidrógeno, estudios, y están pensando ya en traer unos buses para hacer un piloto. Entonces, Costa Rica es otro país que tiene potencial, aunque es chiquito, es pequeño, un país pequeño, le vemos un potencial interesante. En general, toda la región vemos avances, pero estos dos son algunos que me gustaría mencionar también para que Andreas pueda aportar, porque siempre está quedando de últimas. De acuerdo, Luis, gracias. Y Costa Rica, tú mencionaste un buen ejemplo donde la regulación va a permitir una formación de mercado en la movilidad, ¿cierto? Con las metas de descarbonización que el gobierno de Costa Rica está colocando en el mercado, y eso genera la demanda
y por fin también el desarrollo de proyectos de la producción del hidrógeno verde en el país. Quizás agregando a lo que mencionó Ana Paula, la velocidad de Brasil. Efectivamente, la semana pasada, una unidad de planeación del Ministerio de Energía ya sacó las bases o consolidó un informe en base de cual se estaría formulando la política pública, este proceso de regulación en Brasil. Entonces están dando pasos en esta dirección, justamente como escuchamos de Ana Paula. Y también en la introducción nuevamente Trinidad y Tobago. Yo creo que un país que tenemos que mirar como industria del hidrógeno, porque Trinidad y Tobago ha sido un player mundial en la industria del amonia. Ya saben que el amonia convencional gris o negro no tiene mucho futuro. El crecimiento que vamos a ver en este commodity va a ser del amonia verde. Y el proyecto o los proyectos que el país pueda adelantar en esta dirección son muy interesantes, sobre todo que ya cuentan con la base industrial existente que pueda recibir este feedstock del hidrógeno verde o hidrógeno blanco, sea descarbonizado, ¿cierto?, de un ciclo de vapor. Y yo creo que eso también es algo que puede destacar con la posibilidad de un time to market más rápido, porque la demanda ya existe. Se trataría solamente de hacer un cambio de suministro del hidrógeno gris, sustituirlo con hidrógeno verde o carbono neutral en este caso. Aprovecho para introducir una pregunta que ya me están llegando algunas de la audiencia. Nadie mencionó a mi país, Argentina. Sabemos que las señales que ha dado el gobierno desde que llegó con temas renovables han sido bastante débiles. Desde, bueno, hay señales políticas débiles como no nombrar una persona a cargo de renovables, sumado a todos los problemas que ha habido de falta de financiamiento para proyectos que ya estaban asignados y demás. ¿Hay algo sucediendo con hidrógeno en Argentina que valga la pena mencionar? Quizás ahí doy un comentario, César, porque por supuesto Argentina va a tener un rol importante también en el desarrollo de esta industria. Tiene excelentes condiciones de recursos renovables, que es clave como energía primaria de alimentar toda esta cadena de valor. Y sobre todo aquí estamos obteniendo al final un producto que se pueda exportar. Y yo creo que los proyectos que estamos hablando con empresas, con potenciales clientes en Argentina, están apuntando a la exportación. Yo creo que eso puede permitir algo bankable, el financiamiento, porque vas a también recibir, tienes un bien de exportación, así que yo también apostaría a un desarrollo muy consistente en Argentina también, no tengo duda. Quería pasar, lo han mencionado, pero un poco con el tema de regulación y la velocidad en que los gobiernos van realmente reaccionando y adaptando a regulación a la realidad que muestra el avance de una industria nueva. En este caso también creen que están reaccionando a tiempo después de en algunos casos quedar un poco atrás como en el caso de las renovables, o también se va a dar que la industria avanza y después los gobiernos tienen que adaptarse a lo que ya está sucediendo. Mira, yo creo que, bueno, primero, evidentemente, la regulación es el elemento fundamental para el desarrollo de una industria y ya el hecho que los países se pongan algunos targets de carbono neutralidad ya claramente es un primer paso hacia la dirección correcta, porque esto va a hacer que sea obligatorio, es mandatorio, descarbonizar estos sectores que son más difíciles a electrificar, ¿no? Entonces, ya esto es un poco un señal de un consenso político que existe, ¿no? Después, evidentemente, la agenda política tiene que ser la de implementar o modificar todos los reglamentos necesarios en tema de transporte, seguridad, y decimos complementar todo lo que se necesita para que la cadena productiva siga avanzando. Evidentemente hay también un tema fundamental que creo es un poco porque estos proyectos van a funcionar solo con una colaboración público-privada, ¿no? Entonces seguramente son fundamentales también los fondos públicos que se tienen que poner a disposición para en los primeros años
cubrir el gap de competitividad de esta industria. Y en este sentido, por ejemplo, los 50 millones de dólares definidos por Chile son un poco insuficientes respecto al plan muy ambicioso que se están poniendo, ¿no? Ellos están apostando mucho a muchas contribuciones privadas. Pero claro, yo creo que también este es un punto fundamental en el cual el gobierno tiene que dar mucha atención, porque sin un incentivo y también formas de incentivaciones fiscales un poco para que el uso, para incentivar la demanda, como comentaba al principio, para que los cambios que las empresas tienen que hacer para empezar a utilizar el hidrógeno en su proceso productivo, que claramente requieren inversiones por su lado, sean ayudados en esta fase inicial. Luis. Sí, yo pienso que acá se está avanzando con una relativa buena velocidad. Siempre se puede ir más rápido, sin duda alguna, pero se está yendo más rápido, volviendo a la comparación con renovables. Lo que estamos viendo es que los países deberían empezar a seguir más o menos este ejemplo que está tomando Chile, que está tomando los pasos que son apropiados desde un punto de vista regulatorio. Un punto uno es haber trabajado en una ley de proyectos especiales de manera que los proyectos de hidrógeno puedan pasar por todo el tema regulatorio, ambiental, etcétera, más rápidamente que un proyecto típico. Esto va a facilitar las cosas, va a acelerar el mercado y es un buen camino. Adicionalmente, ya posterior a eso, pues empezar a mirar lo que son impuestos al CO2. O sea, no solo tenemos que hablar de incentivos al hidrógeno, sino también que tenemos que desincentivar las tecnologías convencionales que se vienen usando. Y bajo esa perspectiva, pues un primer punto, por ejemplo, es quitar subsidios a combustibles dentro de lo posible y en general, pues poner impuestos al CO2, que aunque unos países en este momento ya lo tienen, por ejemplo Chile, pero también Colombia, son todavía muy bajos. Entonces, realmente el efecto que generan desde un punto de vista de desincentivo no es tan fuerte como se podría hacer. Sin embargo, lo que estamos viendo es que, por lo menos desde el punto de vista de las publicaciones de hoja de ruta y las comunicaciones que hemos tenido con algunos de los gobiernos en la región, el interés está para, por ejemplo, conectar el hidrógeno a los incentivos de renovables que ya existen. Esto va a facilitar las cosas. O también aportar con temas de incentivos fiscales, de renta, etcétera, ¿no? Entonces, el interés está. La pregunta es, ¿qué tan rápido se va a pasar de la hoja de ruta a la realidad? Y esa duda queda abierta. Andreas. También veo que la velocidad de cómo están trabajando los gobiernos en los diferentes países es impresionante. Yo creo que es sorprendente la velocidad con lo cual las autoridades entendieron la importancia de este tema y están preparando a sus respectivos países en formar las bases de generar una nueva industria, de generar el empleo, el valor agregado local. Yo creo que para toda América Latina es una excelente oportunidad de contribuir con las fortalezas de las energías renovables en últimas, de exportar e-fuels, de descarbonizar al planeta, sin duda. Yo sigo pensando que también la pandemia contribuyó, porque más allá de un consenso político, tenemos un consenso de las sociedades, de la comunidad en América Latina, en la Unión Europea, para mencionar. Yo siento un vínculo fuerte en ese sentido. Parece que en la colaboración energética o de la descarbonización con hidrógeno verde, veo un eje muy fuerte entre la Unión Europea y América Latina. Yo creo que eso se está formando. Y ahora mi único deseo sería que casi de la velocidad que está bien y de la cantidad de anuncios y de países que se están sumando, también veo buenos avances. Mi deseo sería que no perdemos la calidad en la implementación de estas medidas que se están anunciando. Y por ejemplo, Chile anunció estos 50 millones, ¿cierto? Todavía falta ahorita aterrizar el proceso de cómo acceder, de cómo hacer las aplicaciones y lo demás. Lógico, eso se tiene que definir con calma, bien,
Pero en ese sentido deseo a todos los que trabajan en el sector público mucha suerte, mucho éxito en también aterrizar y implementar estas medidas con calidad. Eso es lo que yo quisiera o deseo que podamos ver en los próximos meses y años aquí en la región. Me están comentando quienes están recibiendo las preguntas de la audiencia que algo que me obliga a retroceder a la pregunta anterior. Está mucha gente preguntando sobre México. Obviamente es un momento bien complejo México lo que está haciendo con toda su reforma y todos sus mensajes, pero me gustaría saber qué es lo que ven ustedes y más allá de la coyuntura que está pasando ahora, cuáles son las condiciones de México para quizás un plazo más largo, más adelante con respecto al hidrógeno. Si quieres yo respondo esto. Nosotros justamente estamos haciendo un análisis en México y lo que vemos es que si sacamos el tema político y vamos es realmente a los fundamentales, digámoslo así, México tiene un potencial muy interesante para ser un país productor y consumidor de hidrógeno. Uno de los primeros puntos es que tiene una industria bastante grande, entonces esto ya de por sí hace que abren oportunidades para utilización de hidrógeno en la industria. Tiene un buen número de plantas de amoníaco que hoy en día no se utilizan y que siempre podrían ser retrofitted para empezar a producir amoníaco como tal sin tener que hacer unas inversiones tan grandes desde el principio, y pues tiene el potencial renovable, ¿no? Entonces, con esos tres puntos ya hay un potencial intrínseco interesante. Sin embargo, pues está el tema político que pues dependerá un poco de eso, qué tan rápido se puede avanzar. Bien, gracias. Ahora, siguiendo un poco con la otra pregunta es lo que hablaba Luis de los desincentivos y CO2. A lo largo de los últimos 20 años se ha como pronosticado el fin de la industria de combustibles fósiles como miles de veces y bueno, vemos que obviamente hay muchas empresas que lo han entendido, se han transformado en energéticas, otras que no. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que el hidrógeno verde, al menos en América Latina, podría realmente venir con el acta de función para el uso masivo de combustibles fósiles en tantas industrias que aún se usan en la región? Ana Paula. Bueno, una pregunta difícil esta, claramente. Bueno, yo personalmente creo que en el corto y medio plazo seguro que no, porque a pesar de la carga de emisiones, van a existir nichos en el cual el uso del combustible fósil va a ser todavía más competitivo respecto al hidrógeno. Claro, evidentemente a medida que el costo de producción de hidrógeno va a ser más competitivo, esto puede ayudar en una transición energética hasta un mayor uso de hidrógeno y sobre todo a un reemplazo de biocombustible, ¿no? En lugar de combustible fósil. Entonces, a través del hidrógeno, producir biocombustible que se puede utilizar en reemplazo del combustible fósil. Pero claro, esto es más a largo plazo que en el medio y corto. Esta es mi opinión personal. Luis. Sí, de acuerdo. O sea, lamentablemente los combustibles fósiles van a seguir siendo parte de nuestra vida por todavía unas cuantas décadas. Pienso que la partida de difusión de los combustibles fósiles no vendrá solo por el hidrógeno, viene por todas las tecnologías asociadas a la transición energética, baterías, renovables, todos los químicos que se puedan producir, biocombustibles e hidrógeno, sin duda alguna. Pero lo que sí tiene el hidrógeno muy interesante es que le ha facilitado a las compañías de oil and gas tener un modelo de negocio más similar al que ellos manejan hoy en día para descarbonizarse. O sea, una compañía de oil and gas anteriormente pensaba, quiero descarbonizarme, tengo que producir renovables, tengo que entrar a volver un desarrollador de renovables o entrar en ese negocio. Hoy en día ya pueden empezar a pensar en, bueno, está el hidrógeno que es más cercano a mí, es muy similar en varios aspectos a la industria del gas, inclusive se pueden producir combustibles sintéticos también a partir de él, que puede ser un negocio futuro, y no es coincidencia que ya vemos interés de ANCAP en Uruguay, empezando con el proyecto de buses,
de ENAP en Chile, de Ecopetrol en Colombia, empresas de oil and gas que están pensando a 20, 30 años en cómo empezar ya a descarbonizarse a partir de hidrógeno. Andreas. Y efectivamente, porque si estaríamos pensando que hoy en día el hidrógeno verde pueda reemplazar combustibles fósiles, por ejemplo, en la reelectrificación, yo creo que todavía no estamos ahí, pero a largo plazo, eso es el potencial y eso es el rol y la responsabilidad de convertir energías renovables en hidrógeno, en una energía en forma de moléculas que pueda sustituir los hidrocarburos fósiles, sin duda. Pero el camino de llegar es a través de aquellas aplicaciones donde el hidrógeno hoy en día ya puede ser competitivo. Estamos viendo que en aplicaciones de transporte estamos llegando. Yo creo que la competitividad está. Y también en otras industrias que requieren de una descarbonización, el hidrógeno permite una manera, por sus características químicas, de contribuir a la descarbonización de sectores que inclusive puedan generar nuevos productos descarbonizados. Pensamos en plástico verde en base de energías renovables. Pensamos en lo que vimos, el acero. El acero verde también tiene este potencial de integrar un suministro del hidrógeno verde. Y sobre todo, nuevamente la regulación también en el transporte, con metas de descarbonización de la flota, por ejemplo, en la Unión Europea, que pueda generar una demanda que sí o sí se tiene que servir con una energía descarbonizada. Eso generaría el mercado donde, bueno, con el hidrógeno verde tenemos una posibilidad tecnológica de abastecer esta demanda. Y eso es donde quizás algunos ya vieron el proyecto que estamos implementando en Chile en este momento, que está apuntando a justamente la producción de gasolina verde en base del viento y del agua. Y eso tiene el potencial de sustituir el petróleo fósil, destacando nuevamente que pues, necesitamos todavía la formación de estos mercados que generan esta demanda que técnicamente se puede abastecer. Así que yo creo que vamos en las próximas décadas ver las diferentes aplicaciones con cada uno con su tiempo, cada uno con su momento de generar la escala del hidrógeno verde en estas industrias. Quería preguntarles, porque lo ha mencionado creo que Ana Paola en un momento, a ver si pueden ayudarnos a entender si hay proyectos que se han movido rápido de almacenamiento en baterías y, digamos, si el hidrógeno digamos, se va a repartir mercados o realmente va a haber una competencia entre proyectos de almacenamiento en baterías con proyectos de hidrógeno. Mira, yo no creo que son competidores, creo que son un poco más complementarios, ¿no? Porque efectivamente hoy día sabemos, sí, la capacidad que tiene el hidrógeno de almacenar energía y de mantenerla por periodo de largo plazo, ¿no? Al contrario, la batería ya tiene su modelo rentable acoplada a plantas renovables de permitir participaciones, ¿no?, al mercado de servicio complementario con un tiempo de reacciones mucho más rápido. Por lo tanto, yo creo que si proprio queremos comparar la capacidad que tiene el hidrógeno de almacenar energía, creo que puede ser un poco más una comparación con la hidro, ¿no?, que pueden almacenar energía por un periodo de meses respecto a la batería. Por lo tanto, creo que cada uno tendrá sus nichos de implementación y veo espacio para ambas tecnologías de desarrollo. Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, nosotros hicimos un estudio por allá en 2015-2016 donde estudiábamos cómo era la mejor manera de suplir energía descarbonizada, libre de CO2 para islas en el Caribe, y comparábamos la energía, las renovables solas, las renovables con baterías y las renovables con baterías y un electrolizador, pues, y un sistema de almacenamiento, celdas de combustible, etcétera, de hidrógeno.
Y lo que se veía es que la complementariedad era tan buena que donde se podía optimizar mejor los costos de almacenamiento eran en la mezcla de ambas, justamente por lo que decía Ana Paola. La batería se encarga de las variaciones intradiarias o de día a noche, en el caso de la solar, pero siempre habrá un par de días, 2, 3 días, donde tal vez no salió suficiente sol y es ahí donde entra el electrolizador y pues el sistema de almacenamiento de hidrógeno a funcionar. Entonces, sí, los mejores números los estamos viendo en combinación baterías hidrógeno. Y sin duda es un complemento y quiero destacar dos aplicaciones que puedan explicar quizás un poco por qué esta complementariedad entre baterías y hidrógeno. Si vemos movilidad, el transporte, en vehículos más pequeños que se están movilizando dentro de la ciudad, yo creo que la batería eléctrica tiene muchas ventajas, dan una autonomía suficiente para estas aplicaciones, pero siempre y cuando tenemos transporte de alto peso, de largas distancias, yo creo que el hidrógeno tiene ventajas por su densidad energética, por volumen, frente a las baterías. Puedo cargar más volumen de transporte a lo que me paga el cliente si estoy utilizando un camión de hidrógeno. Eso es uno. Y otro efecto de almacenamiento, si uno quiere, una ventaja del hidrógeno en el balanceo de sistemas eléctricos a nivel país, es que aquí tenemos la oportunidad de, en caso de un exceso de la electricidad, producir hidrógeno, pero luego no necesariamente tengo que reelectrificar, porque otras tecnologías pueden ser más competitivas para este fin, pero el hidrógeno tiene una ventaja única y es, tengo moléculas, no necesariamente tengo que reelectrificarlo, puedo abastecer como feedstock a otras industrias. En ese sentido también la planeación de la red en Alemania, por ejemplo, donde sabemos cantidades de offshore wind que no se puedan recibir en la red eléctrica, es donde Alemania va a tener instalado también gigawatt de electrolizadores, pero el hidrógeno que se produce muy probablemente no es para ser reelectrificado, por las razones que ya mencioné, sino abastecer la industria química, petroquímica, la movilidad. Esto también es una forma de batería, si uno quiere, el acoplamiento de sectores que logra estabilizar la red eléctrica y contribuir a un mejor funcionamiento, estabilidad y sobre todo aumenta la capacidad de recibir energías renovables en las redes. Entonces es una función de batería muy complementaria, quizás un poco diferente a lo que son las baterías eléctricas. Gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más de la audiencia. Una es con respecto a las oportunidades para contratistas. Decía una persona, preguntaba ¿qué oportunidades se pueden abrir para empresas que hacen tratamientos de aguas? Si alguno quiere... Sí, pues si quieren yo tomo la palabra. Hay zonas donde el acceso a energía solar, a energía renovable en general es bastante buena, pero lo que vemos es que no hay agua, ¿no? Y esto se puede suplir de dos maneras. Un caso que se está analizando a través del mundo, sin duda alguna, es la desalinización, que ya ha llegado a unos precios extremadamente competitivos en los últimos años y hace que el efecto de ese proceso de desalinización sobre la producción del hidrógeno sea muy bajo. Pero también hay zonas donde esto no se puede, no está cerca al mar, y un caso específico es zonas petroleras lejanas en los llanos orientales acá en Colombia, donde hay mucha producción de agua que se utiliza para los campos petroleros y no se podría utilizar específicamente para producir hidrógeno porque sale con un montón de impurezas. Habría que revisar si el proceso de filtración y purificación de esta agua fuera lo suficientemente competitivo para no pegarle muy duro al costo, pero análisis preliminares mostraban que era factible hacerlo así. Hay otra pregunta que es, preguntan, ¿qué pasa con la infraestructura relacionada a integración de supply chains and off-take chains? El sector portuario, ductos, exportación. La pregunta es si Latinoamérica está lista para recibir esta industria. Yo creo que sí, yo creo que en esta parte del crecimiento de la economía del hidrógeno, las cantidades de green fuels que, por ejemplo, la Unión Europea o otros mercados van a requerir,
da para dar una respuesta inmediata desde América Latina. Yo creo que contamos con infraestructura preparada para lograr esta exportación. A mediano largo plazo, yo creo que se tiene que generar más capacidad instalada, pero en ese sentido yo no creo que sea un cuello de botella para responder con proyectos con exportación de e-fuels desde América Latina hoy en día. Sí, una observación que se me ocurría mientras los escuchaba es, ¿hay algún riesgo de que el hidrógeno termine siendo para América Latina otra industria puramente de exportación y que se privilegie eso y se privilegie la infraestructura de exportación y se deje de lado las ventajas del uso en la industria interna, en transporte interno, y que se transforme solamente en una industria para vender a los mercados avanzados? Mira, yo creo que no. Creo que, bueno, primero, bueno, pensando un poco a la competitividad del precio, ¿no? Todavía uno de los elementos para el costo de la competitividad, ¿no? Del costo del hidrógeno después del costo del electrolizador de la energía es efectivamente el transporte, la distribución, ¿no? Por lo tanto, una vez que se llega a precios decimos, competitivo por el electrolizador, la otra parte donde se tendrá que trabajar exactamente el tema del transporte. Por lo tanto, yo creo que en la primera fase, efectivamente, el objetivo será esto de incentivar la demanda interna. Claramente Chile es un poco un país más pequeño respecto a lo que estábamos diciendo de Brasil, ¿no? La demanda interna puede ser bastante limitada y esta es la razón por la cual creo que el país está dando como objetivo de ser el principal país exportador a precio competitivo. Pero yo al mismo tiempo creo que si por ejemplo, si la minería, que son la parte fundamental de la economía chilena, se pongan a convertirse y se enfoquen en el uso del hidrógeno, esto creo que puede ser un volano bastante bueno también por la economía interna, entonces no solo por la exportación. Esta es mi personal opinión. No sé si Luis o Andreas quieren complementar. También de acuerdo, y vimos nuevamente en el estudio McKinsey al inicio de los 5 gigawatt en Chile 2025, ¿cierto? 3 hacia exportación, 2 es el consumo interno o doméstico. Yo creo que en ese sentido eso va a ser la relación que vamos a ver. Y sin duda, lo que tiene que ocurrir en América Latina es generar la integración del hidrógeno en las cadenas industriales domésticos. Y eso es el mismo reto que estamos hablando, que tienen otros países de generar la demanda. Y en este sentido, estos use cases o aplicaciones los vamos a ver aquí en estos países de la región sin duda. Pero lo que destaca es que América Latina tiene el potencial de producir mucho más de lo que podemos incluso consumir. Entonces es un potencial muy interesante que acompaña, va de la mano con la integración en las cadenas domésticas. Ok, una última pregunta. El número mágico para la industria aparentemente son los $2 por kilogramo de hidrógeno. Entonces la pregunta es, ¿cuándo, digamos, si los pronósticos que ven ahora sobre cuándo se va a lograr eso, creen que están en línea con lo que ustedes creen que puede pasar o podría ser que pase también antes de lo esperado? Mira, sí, el número mágico son los $2, que es un poco la grid parity con el hidrógeno gris, ¿no? Claramente la bajada del precio actual, que está alrededor de los $6, va de mano con los costos de la energía, que según estimaciones tiene que estar en los $20 a megawatt hora, y al costo del electrolizador. Ahora, yo creo que este precio de los $20 bajo algunas circunstancias en determinada área ya es alcanzable, no se tiene que esperar mucho. Si pensamos a los proyectos, no sé, de Magallanes, de grande escala claramente, o bueno, proyectos en muy buena location en el norte de Chile, este precio ya es alcanzable. Y también la bajada de los gastos de electrolizadores está yendo mucho más rápida de lo que se pensaba. Entonces ya se empieza que se pueda llegar a los $400 por kilowatt al 2030, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que
en la media worldwide, un número mágico en alrededor del en torno al 26-25 se puede alcanzar, en algunos casos, en algunas circunstancias también antes, ¿no? Esto es un poco claramente lo que se va a necesitar es incentivar la demanda para que, como decía, la curva de aprendizaje de la bajada del gasto de la tecnología sea aún más rápida. Pero sí, creo que estamos en línea con el target que el gobierno chileno se ha dado de tener un peso inferior a $1.5 al 2030. Luis. Sí, totalmente de acuerdo, no tengo mucho más que agregar, solo recalcar de nuevo que esto va a ocurrir primero en ciertas zonas y en ciertos tipos de proyectos y no se debe esperar que para 2025 hidrógeno a $2 en todas partes, pero proyectos de gran escala, proyectos en zonas con muy buenos recursos renovables, estoy completamente seguro que se va a alcanzar al ritmo en que van los avances. Sí, de acuerdo, y quizás agregar un aspecto que entra también en la fórmula de cómo calculamos el costo nivelado de la producción del hidrógeno. Para alcanzar esos $2 por kilogramo que mencionas, es el costo financiero. Yo creo que ahí tenemos que echar un ojo para que el factor de riesgo país continúe así como estamos viendo las condiciones, pero también entra en este cálculo costo financiero. Yo creo que eso es otro punto que los gobiernos puedan contribuir a dar señales al mercado financiero, a lograr también este costo de financiamiento que contribuye al optimizar el costo nivelado de la producción del hidrógeno. El write-off, ¿no?, del activo fijo durante sus 10, 20 años de operación es también importante. Bueno, hemos llegado a la hora. Les agradezco de nuevo muchísimo haber participado de este webinar. Ha habido mucha gente conectada, muchas más preguntas de las que pude hacer, así que claramente eso muestra que el interés por esta industria es fuerte y va a seguir creciendo, así que nosotros desde Benaméricas vamos a seguir reportando lo que sucede, analizando, buscando pronósticos para que todo el mundo esté a tanto de lo que viene. Así que de nuevo muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, cuídense. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, César, Ana Paola, Andreas. Chao. Mucho gusto. Gracias. Chao. Los clientes cambian, los negocios cambian, el mundo se transforma más rápido que nunca y las oportunidades están ahí, esperándonos. Más de 20 años de innovación nos han convertido en la solución líder de inteligencia de negocios de Latinoamérica. BN Américas es una plataforma especializada en noticias, proyectos, perfiles de empresas, contactos clave, análisis, riesgo político y más, todo en un mismo lugar. Cada día, más de 50 periodistas y especialistas en terreno analizan las industrias más importantes de la región. Explora los proyectos donde están las oportunidades para tu negocio. Encuentra las compañías que están participando en esos proyectos y conéctate con quienes toman las decisiones importantes. Toma las mejores decisiones de negocio con información precisa sobre las industrias que mueven la economía de Latinoamérica. Accede a miles de noticias con novedades sobre proyectos, regulaciones e inversiones. Sigue las tendencias, conoce los riesgos y oportunidades para tu negocio, accediendo a los análisis y reportes de nuestros especialistas que cubren toda la región. Redefine tu estrategia de negocio y decide tus próximos pasos hacia el éxito. BN Américas. Conectando oportunidades.